Vale, perfecto. Primero de todo me vuelvo a presentar. Soy María Sastre Plomer, abogada y la responsable de la Oficina para la Igualdad de aquí de CAEP. Y como entra dentro de las funciones de la oficina, entre ellas el asesoramiento técnico y jurídico, pues también entran Ay, la realización de estas pequeñas píldoras formativas sobre temas em, de actualidad y muy interesantes y sobre todo que me habéis llevado dando o haciendo algunas consultas en la propia oficina. Como veis, el título de hoy es Impulsa el bienestar en tu empresa, medidas de conciliación efectivas. La justificación de la realización de esta webinar es sencilla en el sentido de que es un tema que ha sufrido bastantes cambios normativos en julio de 2025, donde algunas de las medidas de conciliación se han actualizado. Em, y además también han aumentado un poco los tiempos de permisos, que digamos, ¿vale? Pero también porque es muy importante, porque como vamos viendo todas y todos en nuestras plantillas, la conciliación es uno de los aspectos que suelen tener más en cuenta todas las personas trabajadoras que tenemos en nuestra plantilla. Por tanto, de ahí que tengamos muy claros cuáles son los conceptos de estas medidas de conciliación. Para iniciar del todo, siempre me gusta hacer una pequeña contextualización del tema y en este caso, como podéis ver, es la definición de la conciliación. La conciliación de la vida personal, familiar y laboral hace referencia al conjunto de condiciones, medidas y derechos que permiten a las personas compatibilizar sus responsabilidades profesionales con su vida personal y sus obligaciones familiares, sin que ninguna de estas interfieran negativamente en las otras. Desde un punto más de vista jurídico y de políticas públicas, la conciliación abarca tanto los permisos y los derechos legalmente reconocidos como aquellas medidas organizativas que las empresas puedan adoptar voluntariamente para facilitar este equilibrio y este poder hacer sin que se interfiera negativamente en el otro ámbito, ¿vale? Entonces, a día de hoy sí que es verdad que supone una pequeña transformación del modo que entendemos o que entendíamos el trabajo, ¿vale? El tiempo y las responsabilidades. Por tanto, afecta de forma muy transversal a muchos ámbitos que tenemos dentro de la empresa y sobre todo ámbitos más de actuación en cuanto a las relaciones laborales, la igualdad de género, la salud laboral, la productividad, la cultura empresarial, la sostenibilidad social de la empresa. Y es verdad que ha habido una gran transformación, como ya os decía en la introducción, que anteriormente se pensaba o se tenía un concepto de que la conciliación era una carga de la persona individual, ¿de acuerdo? Y especialmente pues a las mujeres porque estaba más ligado al cuidado, al aspecto de los cuidados dentro del ámbito familiar. A día de hoy sí que ya empieza a ser o debería empezar a ser considerada con un objetivo estratégico de la propia empresa, ¿vale? Y este cambio sí que es verdad, pues que responde a los factores que os he dicho anteriormente. La creciente demanda del concepto de conciliación por el talento joven y cualificado, sobre todo también porque este aumento de demanda también ha venido relacionado con un aumento o un impacto positivo en la productividad, en la fidelización del talento joven en nuestras empresas y sobre todo un aspecto que nos interesa a todas y a todos, que es la reducción de esa tasa de absentismo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que ya más o menos hemos hecho una contextualización del concepto de conciliación, vamos a lo que vendría a ser el marco normativo, ¿de acuerdo? Eh, Obviamente, todo el tema de las medidas de conciliación se comprende dentro del Estatuto de los Trabajadores, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta estos tres reales decretos ley que han ido modificando sustancialmente estas medidas de conciliación. Y a día de octubre de 2025 también es muy interesante, ya que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha sido una de las pioneras en, en alzar este movimiento estratégico de poner el objetivo principal en la conciliación dentro de las empresas, elaborar la ley
3/2025, este 7 debería ser una barra, disculpad, de conciliación y corresponsabilidad. ¿De acuerdo? Todo este recorrido normativo, ¿qué nos expone? Nos exponen diferentes medidas de conciliación que nosotros podemos, en el caso de que fueran medidas de conciliación voluntaria, o que debemos tener y dar acceso a nuestra plantilla en la empresa, que serían las medidas obligatorias. Em, Cuando hablamos de medidas obligatorias, ¿vale? Tenemos todo este listado. Em, Veréis que los dos últimos puntos, la bolsa de horas y la franja obligatoria reducida, vienen, entre paréntesis, viene Baleares, porque es una obligación que aún no está muy taxativa, ¿de acuerdo? Pero sí que dentro del territorio balear se va a tener en cuenta en los próximos meses. Como ya os he dicho, ha habido mucha actualización normativa en cuanto a estos permisos, a estas medidas de conciliación obligatoria. Entonces creía que era bastante importante haceros una actualización de cada una de ellas. Sabéis que el permiso por nacimiento y cuidado se ha visto aumentado con esta nueva normativa que ha salido en 2024 y que se ha hecho efectiva en julio de 2025. Y que ahora mismo ha quedado de la siguiente forma. Cada persona progenitora tiene derecho a 19 semanas ininterrumpidas de permiso retribuido tras el nacimiento, adopción o acogimiento de un o una menor. ¿De acuerdo? En este caso estamos hablando de familias biparentales, ¿vale? Porque además esta nueva norma, disculpad, ha hecho también hincapié en lo que ya venían acordando en sede judicial. ¿Qué pasa con las familias monoparentales? Entonces, esta nueva actualización ha hecho énfasis en adjuntar también esta demanda y en decir que en el caso de las familias monoparentales, los progenitores o las progenitoras en este caso habrá visto ampliado su permiso hasta 32 semanas. ¿De acuerdo? Es verdad que entre familias monoparentales y biparentales las 6 primeras semanas tienen que ser de obligado disfrute tras el parto, la sentencia de adopción o de acogimiento, ¿de acuerdo? Pero sí que luego hay variabilidad, en el sentido de que después de estas 6 semanas, en las familias biparentales, cada progenitor tiene 11 semanas que podrán ser distribuidas a libre elección. Cuando digo libre elección, pensad que estas 11 semanas es en periodos semanales y que se podrán disfrutar hasta que el menor o la menor cumplan 12 meses, ¿de acuerdo? Em, y en cualquier momento desde la finalización de esas 6 semanas. ¿Qué pasa con estas 2 semanas que nos quedan? Disculpad, que podrán también ser disfrutadas y distribuidas a libre elección, ¿de acuerdo? Estas 2 semanas sí que es diferente de las 11 primeras, porque estas 2 semanas son las que se alargan de permiso retribuido, ¿vale? Recordad, hasta los 8 años del menor o la menor, ¿vale? A muchas de vosotras y vosotros me habéis preguntado que dónde cabía el efecto retroactivo que decían que tendrían este permiso. Porque si hacemos las cuentas, anteriormente eran 16 semanas por progenitor y ahora son 19. Entonces, si el permiso tiene cierta cabida retroactiva, deberían ser 3 semanas que todas esas personas que han tenido un bebé eh, después del 2 de agosto de 2024 tienen derecho a estas 3 semanas que hay de diferencia. Entonces, esto no es así, ¿de acuerdo? Eh, que ha hecho la jurisdicción, o en este caso un poco también el Ministerio de Trabajo, nos ha dicho que lo que es retroactivo son estas 2 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas personas que tenemos en plantilla que hayan tenido un bebé, que hayan llevado a cabo una adopción, un acogimiento, desde lo reviso para no deciros una fecha errónea, desde el 2 de agosto de 2024 tienen 2 semanas pendientes retribuidas hasta que em, el menor o la menor que causara este permiso por nacimiento tenga 8 años. ¿De acuerdo?
Esto sucede igual para las familias monoparentales, pero para las familias monoparentales, en vez de ser 2 semanas, ¿de acuerdo? Se aumentan a 4. También que se aumentan las familias monoparentales, como os podéis ver en esta pequeña tabla que os he puesto, que tras esas 6 semanas que son de obligado cumplimiento tras el parto, la adopción o el acogimiento, tienen 22 semanas distribuidas a libre elección, siempre con periodos, ya sabéis, semanales, hasta que la menor o el menor cumplan 12 meses. ¿De acuerdo? Em, Esto es un poco la novedad que hay sobre este permiso. Asimismo, también apunta, que es un aspecto también bastante importante que tenemos que tener en cuenta, es que en caso del fallecimiento de cualquiera de los progenitores, sobre todo en familias biparentales, ¿vale? Adoptantes, guardadores o acogedores, la otra persona que quedara en este caso con vida, eh, también podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del permiso de la persona fallecida. ¿De acuerdo? Entonces, si por desgracia uno de los progenitores falleciera y solo hubiera podido disfrutar y fuera familia parental, ¿de acuerdo? De 7 semanas, esas 10 semanas de libre elección que restantes, antes de que el menor o la menor cumpliera 12 años, y esas 2 semanas de libre elección antes de que el menor o la menor cumpliera 8 años, las puede acumular el progenitor que en este caso quede en vida, ¿de acuerdo? Em, es, es importante tenerlo en cuenta porque abre también como que digamos esta tercera posibilidad, que espero que no la tengáis que tener en cuenta, pero que abre esta tercera posibilidad del permiso por nacimiento y cuidado. Es verdad que tenemos que tener en cuenta que estas modificaciones, que no realmente son modificaciones, disculpad, sino que es más bien una suspensión del contrato del trabajo por este permiso parental, no vienen o sea, vienen establecidas por una normativa a nivel europeo, ¿de acuerdo? Una transposición que se hizo y que se hizo tarde. La idea es que estas semanas, estas 19 semanas de igual de, por progenitor, ¿de acuerdo? Posiblemente se vayan aumentando. No os voy a decir que se aumenten a 42 semanas, ¿no? Sobre todo en familias biparentales, pero sí que la normativa europea sí que concede la posibilidad de que, así como vaya transponiéndose estas directivas sobre el cuidado y sobre todo sobre el trabajo digno, pues estas semanas vayan un poco en aumento. Em, Aquí, el permiso parental no retribuido, disculpad, sí que está introducido por el Real Decreto Ley 5/2005, ¿vale? Em, ¿Y qué es realmente este permiso? Este permiso es un permiso individual de 8 semanas no retributivas para el cuidado de un hijo o una hija o un menor en guarda hasta que cumpla 8 años. Pensad, es totalmente diferente de esas 2 semanas que sí son retribuidas que tenemos del permiso por nacimiento, ¿de acuerdo? Es decir, que desde que él o la menor tengan un año, contamos con esa posibilidad, si no la hemos disfrutado antes, de 2 semanas retribuidas, disculpad, hasta que ese menor o esa menor cumpla 8 años, pero además existen estas 8 semanas no retribuidas que también se podían acoger las personas trabajadoras que tenemos en plantilla. Lo puede solicitar cualquier progenitor, ¿de acuerdo? Pero eso sí, obviamente, se tiene que solicitar por escrito a la empresa, indicando qué fechas, qué modalidad. Sí que es cierto que no se puede negar, ¿vale? Pero sí que se tiene que garantizar un equilibrio entre este permiso y las necesidades organizativas de la empresa. Em, Muy importante. Ahora, a día de hoy, siempre digo lo mismo, ya sabéis que el derecho laboral es muy cambiante. A día de hoy, 15 de octubre, este permiso no es retribuido, disculpad. Pero como os he dicho antes, esto es una normativa que nos viene de una transposición europea. Y desde Europa ya nos han dicho, o ya nos han hecho ciertos informes
diciendo que, ojo, este permiso sí que debería ser retribuido, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor si hacemos esta webinar dentro de 5 meses, sí que ya os voy a poder decir que este permiso sí que tiene que ser retribuido. ¿Por quién? Tampoco lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero ah, queda esta nube aquí de saber a ver si va a ser retribuido o no. Tened en cuenta que estos permisos que os estoy diciendo ahora no tienen nada que ver ni con la antigüedad de la persona trabajadora, ni tampoco con el tipo de contrato, ¿de acuerdo? Se trata, sí que es verdad que se trata de un permiso individual intransferible, que no se puede compartir entre progenitores en el sentido de que si un progenitor dice, bueno, yo por X motivos no lo necesito, pero la otra parte sí, en este caso no le podemos ceder o no se puede ceder esas 8 semanas al, al otro progenitor. Em, es una manera también, si lo podemos encuadrar, de intentar evitar esas reducciones de jornada, ¿de acuerdo? Cuando los menores o las menores de la casa pues inician ciertos periodos escolares, procesos de adaptaciones y, y un poco el tema. Volviendo al que esto no es un permiso parental no retribuido, sí que es cierto que algunos tribunales ya han empezado a reconocer un poco el derecho a la retribución total del permiso parental de 8 semanas, en casos concretos, ¿vale? Aplicando directamente esa directiva europea que tiene aplicabilidad directa en el territorio español, lo que abre aún, como os he dicho anteriormente, pues un camino jurídico que podría cambiar en los próximos meses y años, ¿de acuerdo? Otra de las medidas que suele dar mucho en las empresas es la adaptación de la jornada, que también viene recogido en el propio Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué es este derecho o esta medida de conciliación? Es el derecho a solicitar cambios en la duración o en la distribución de la jornada, incluyéndose en estos cambios pues, el teletrabajo, para atender necesidades de conciliación. En este caso, para solicitarlo no se exige convivencia. Sí que es verdad que lo pueden solicitar tanto esas personas que tengan responsabilidades de cuidado de hijos y hijas, cónyuges, ¿de acuerdo? Y familiares hasta el segundo grado o personas dependientes, ¿vale? Pero como os he dicho, es característico que en este permiso no se exige esta convivencia. Sí que es verdad, como pasa en los anteriores, se tiene que solicitar por escrito a la empresa, indicando qué fechas y qué modalidad se quiere hacer de esta adaptación de la jornada. Aquí siempre viene la pregunta María, pero ¿y si a la empresa o sea, no podemos reubicarles en otros horarios? Sabemos que la empresa en este caso sí que se puede negar, pero justificando esa negativa de manera objetiva y por causas organizativas y de producción. ¿Vale? Recordad que cuando os llega una solicitud de adaptación a la jornada al departamento que debe llevarlo, o al de compliance laboral, al de recursos humanos, es muy importante tener claro que existe un plazo máximo de 15 días, ¿vale? Y sí que es verdad que la persona que lo solicita, por escrito, que esto también es muy importante, como ya os he indicado antes, también tiene que justificar las necesidades de conciliación, que éstas deben ser, a su vez, razonables y proporcionales. ¿Por qué? Porque no todo vale en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener claro cuál es la necesidad, si esa necesidad es razonable y proporcional al cambio que nos está solicitando, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en este caso, como supongo que ya todas y todos sabréis, las preguntas que hagamos tenemos que ir muy en cuenta a que no entren dentro de según qué, digamos, ámbitos de la intimidad de la persona, ¿vale? Ejemplos de adaptación de la jornada, como ya os he puesto el teletrabajo, que puede ser total o parcial, disculpad, un cambio de turno,
jornada continua o intensiva en sobre todo campañas de verano, de periodos de Navidad, modificación del propio horario, ¿vale? A veces también me preguntáis qué pasa si se nos ha traspapelado esta solicitud, ya han pasado los 15 días y ahora qué. ¿Es un silencio positivo en este caso? No, ¿de acuerdo? No es un silencio positivo. La no contestación no quiere decir que esa adaptación de jornada para la persona trabajadora se dé por dada, pero sí que es verdad que en este caso la empresa, al no responder, incurre en una falta y puede invocarse esta no respuesta ante una reclamación en sede judicial. ¿De acuerdo? Eh, y pensad que aquí también entran pues, razones de daños y perjuicios, daños a los derechos fundamentales y cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, que sea vuestra prioridad intentar responder en el máximo, am, con la máxima celeridad posible a estas cuestiones. Sí que es verdad que hay un poco de discrepancia en cuanto a a la jurisprudencia, en el sentido de que dice que esta adaptación de jornada se puede denegar, como ya os he dicho en este sentido, porque cuando no se dan causas que sean razonables y proporcionales a esta petición. Pero quedados con que lo más importante en esta adaptación de jornada es que se tiene que contestar en plazo, ¿de acuerdo? Se puede negociar de alguna manera para que se pueda dar de cierta forma, para que las causas organizativas y de producción de la empresa tampoco se vean súper limitadas o que no sea posible darlas, ¿de acuerdo? Y que es verdad que ya os he dicho que hay cierta discrepancia en cuanto a la jurisprudencia, porque algunas sentencias, sobre todo de los tribunales superiores de justicia, tanto de Cataluña como de Baleares, que ya sabéis que en el aspecto de laboral son bastante frondosos, es que dice que en algunas de ellas dicen que la existencia de causas organizativas suficientes para no adaptar el horario del empleado es un motivo base para poder denegar esta adaptación de la jornada, que a veces el derecho de la conciliación del trabajador o la trabajadora no es absoluto si el otro progenitor puede cuidar del menor y la empresa ofrece, en este caso, unas alternativas razonables, ¿de acuerdo? Para que veáis, no nos podemos quedar en el no puedo adaptarte a la jornada porque por causas organizativas. No, vamos a dar un paso más al frente, en el sentido de decir, no, mira, eh, no te puedo dar esta adaptación que tú me solicitas, pero sí que me puedo comprometer a darte como una alternativa razonable a lo que están solicitando la persona trabajadora y sobre todo poner un tiempo de, como digamos, de seguimiento, en el sentido de, bueno, ahora mismo no puedo, pero vamos a ver si dentro de 6 meses tus causas de conciliación o el porqué de esta adaptación de jornada se han visto modificadas o no, y ver un poco cómo lo encuadramos dentro de la producción y de la organización económica de la empresa, ¿de acuerdo? Otro de los aspectos que también, o otra de las medidas que también causa bastante un poco caos cuando nos la solicitan es la reducción de la jornada por cuidado de menores o personas dependientes. Son dos medidas totalmente diferentes y se encuentran encuadradas en dos artículos diferentes del Estatuto de los Trabajadores. La primera, la adaptación de la jornada, como ya hemos dicho, que tiene que ser, que se puede modificar incluso la jornada de trabajo de la persona que lo solicita si está justificado razonablemente y si desde la empresa por causas organizativas se puede, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es la reducción de la jornada? En este caso implica, como bien dice el nombre, una reducción de la jornada juntamente con la reducción del salario, ¿vale? ¿Y qué viene? Desde un octavo de la jornada que tenga la persona que lo solicita a la mitad de esta jornada, ¿vale? Para el cuidado de menores de 12 años, personas con discapacidad y familiares hasta el segundo grado con enfermedades graves o terminales, ¿de acuerdo? Eh, Cierto es que la concreción horaria de esta reducción de jornada
esto es uno de los temas que siempre me solicitáis, la establece la persona trabajadora, pero siempre tiene que ser dentro de la franja horaria ordinaria de esta persona, ¿de acuerdo? Que esto a veces es lo que sí que nos causa bastantes quebraderos de cabeza, sobre todo en los casos de cuando tenemos un sistema de trabajo a turnos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Entonces, aquí tenemos que tener muy claro y la jurisprudencia, bueno, la doctrina en este caso del Tribunal Supremo es clara. ¿Qué nos dice? Que el trabajo con turnos rotativos no puede verse descodificado por las reducciones de la jornada. Es decir, esta jornada a turnos rotativos es una característica esencial de la jornada de esta persona trabajadora. Entonces, mediante la reducción de la jornada, no podemos alterar esta característica esencial. ¿De acuerdo? Em, es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta porque es la diferencia, como no sé si podéis comprobar, entre la adaptación de la jornada, que la adaptación es el mismo, la misma jornada, pero en distintos, para que nos entendamos, en distintos sitios o en distintas modalidades o en distintas franjas horarias, y la reducción, es decir, reducir la jornada laboral de la persona que lo solicita, ¿de acuerdo? Tiene que ir encuadrada dentro de su jornada ordinaria. Y si su jornada ordinaria está distribuida por horarios por turnos o turnos rotativos, se tiene que respetar. ¿De acuerdo? Esto es la diferencia. Y esto está muy defendido, ya os digo, por la doctrina del Tribunal Supremo. Porque si hiciéramos una reducción de jornada en una persona trabajadora que tiene turnos rotativos de lunes a domingo y su reducción de jornada la solicita para que solo se eliminen esos días o esas tardes que, que a ella no le va bien o necesita por conciliación, y solo nos quedara de lunes a jueves, por ejemplo, un ejemplo que os pongo, esta reducción no implica una simple reducción de jornada, como podemos comprobar, sino es que también implica una alteración de la jornada de la persona solicitante. Entonces, no estamos dentro de una reducción. No sé si me he explicado bien, porque sé que es un tema que normalmente causa bastantes inquietudes. Sí que es cierto que pensad que las personas que han solicitado una adaptación de jornada, una reducción de jornada, si posteriormente se realiza un despido, generalmente se presume nulo este despido. ¿De acuerdo? Tiene que ser por causas objetivas muy bien detalladas, donde haya un informe de contradicción. Pensad que son permisos de conciliación que tienen cierta, em, digamos, guarda en el sentido de los derechos. Luego, otra de las medidas de conciliación son las excedencias por cuidado de hijo, hija o familiares, que están en el 46 del Estatuto de los Trabajadores. Pensar que estas difieren de las excedencias voluntarias, ¿de acuerdo? Estas son excedencias que son por cuidado de hijos o de hijas o de familiares, en este caso. Sí que es verdad que la naturaleza que cause esta excedencia difiere de los derechos que tengan, en el sentido que esta excedencia por cuidado de hijo o hija puede llegar hasta los 3 años desde el nacimiento o la adopción del menor, eh, y por cuidados de familiares tiene digamos, puede ser hasta los 2 años. ¿Qué pasa con los puestos de trabajo de las personas solicitantes de esta excedencia? Que se reserva el mismo puesto de trabajo 12 meses. Pero María, si son 3 años y 2 años, ¿qué sucede con los 2 años siguientes y el año restante? En estos casos, lo que se guarda o lo que se debe dar prioridad es en un... Vale, luego te contesto, Vanessa, que ahora me ha salido tu pregunta. Em, ¿Qué pasa con el tiempo restante? ¿De acuerdo? Lo que se tiene que salvaguardar es un puesto del mismo valor, de la misma categoría profesional y un poco del mismo nivel, ¿vale?
Es un derecho automático y no condicionado a la empresa, por lo que la empresa no puede ni negarlo ni decirle mejor, me va mejor dentro de 3 meses, ¿de acuerdo? También esto es muy importante y sí que obviamente tiene ciertos requisitos. No se pueden solicitar si no hay una antigüedad mínima de la persona solicitante de 1 año en la empresa. Recordad, 1 año entero, más que nada por el tema de los fijos discontinuos. Y sobre todo tampoco de no haber disfrutado de ningún tipo de excedencia en los últimos 4 años, ¿vale? Esto se está entendiendo de manera expansiva en el sentido de que solo es en las excedencias voluntarias. Si viene disfrutando una excedencia voluntaria y dentro de los 4 años siguientes nos solicitan otra excedencia, esto sí que es motivo de negativa, que digamos. Pero cuando son excedencias por cuidado de hijos y de hijas o familiares, cuidado, ¿de acuerdo? Porque además hay veces que se pueden enlazar. Temas importantes sobre las excedencias que también me soléis preguntar. Estos dos tipos de excedencias, recordad, no estamos hablando de la excedencia voluntaria, sino de estas dos que están dentro de lo concebido como medidas de conciliación. Sí que se computan a efectos de antigüedad en la empresa, entonces hay que tenerlo también claro. Y en los convenios colectivos también tienen aspectos esenciales sobre cómo concederlo, no, cómo solicitarlo. Hay veces que se alargan o se miman los tiempos. Y en cuanto a la persona que lo solicita, siempre intentad tener como un protocolo o explicar un poco el funcionamiento de estas excedencias a vuestra plantilla y requerir obviamente un plazo mínimo de preaviso de 15, 30 días, ¿vale? Em, Sí que es verdad que estas solicitudes también tienen que ser por escrito, indicando tanto el inicio como la duración de la excedencia y, y en cuanto a la reincorporación, también se debe solicitar antes de que se fije, antes que se termine ese tiempo fijado, ¿de acuerdo? No es que yo pido una excedencia de 3 años a día 15 del 10 de 2025 y a día 15 del 10 de 2028, por cuidado de hija, en este caso, solicito la reincorporación. No. Una vez que has terminado el tiempo de excedencia y no se ha solicitado, se entiende que ya no se va a pedir ese reingreso. Entonces, para la reincorporación, tenemos que tener claro que lo tienen que hacer al menos antes de la fecha límite puesta a objeto de esta excedencia. Em, Creo que no me dejo nada más. Pensad que si negamos la reincorporación habiendo vacante o se despide al trabajador durante la excedencia, la acción también es considerada un despido nulo, ¿vale? Que esto a veces también debemos tenerlo en cuenta. Permiso por fuerza mayor por motivos familiares urgentes. Esto también es una nueva incorporación del Real Decreto Ley 5/2023 y que también está establecido en el 37.9 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué es este permiso por fuerza mayor? Por motivos familiares urgentes. Pues es un derecho a ausentarse hasta 4 días al año, retribuidos por motivos urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, ¿vale? Em, Aquí el ejemplo que nos puede servir es que un familiar o un conviviente tiene un accidente y nos llaman desde el hospital, ¿de acuerdo? La persona trabajadora tiene derecho a ausentarse con un permiso retribuido para acudir a la llamada del hospital. Sí que es muy importante tener en cuenta que es verdad que como pone clarísimamente en el artículo del Estatuto de los Trabajadores, son hasta 4 días al año. ¿Eso quiere decir que se tienen que solicitar días enteros? No. Se pueden disfrutar por horas o de forma fraccionada. ¿De acuerdo? Este permiso sí que es verdad que como es como nueva creación para entenderlo, no está condicionada al convenio colectivo y es aplicable a todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente
de su contrato, de su antigüedad, del sector donde nos, nos encontremos. En cuanto al tema de la notificación, que va un poco ligado a la causa, sabemos que la causa debe estar motivada por una situación de fuerza mayor, que sea imprevisible, inevitable y que requiera la persona que requiera, disculpad, la presencia de la persona trabajadora de manera inmediata. Eso quiere decir que una hospitalización programada se entiende dentro de este permiso de fuerza mayor. No, porque no es una causa ni imprevisible ni inevitable. Un accidente de tráfico donde nos solicitan, pues por firma de consentimientos, lo que sea, ¿es un permiso por fuerza mayor por motivos familiares urgentes? Obviamente, ¿de acuerdo? Eh, porque es un tema que no tenemos, o sea, que es inevitable tener control sobre él. Entonces, en este caso, a veces me paro porque me sale la brujita del chat, ¿vale? Pensad que luego os contesto luego pues os contesto todas las dudas que me pongáis. En cuanto a la notificación respecto a la empresa, sí que se tiene que informar a la empresa, obviamente, no nos podemos ir corriendo y ya veremos lo que pase. Eh, y un aspecto también importante es que sí que podemos pedir una justificación posterior. ¿Vale? Una vez que esta situación ya se ha resuelto, pues se debe presentar una justificación correspondiente a la empresa, como puede ser un justificante médico similar. Em, También ir un poco con pies de plomo a la petición de según qué tipo de justificación. Nos basta con el justificante de que em, Pedrito tal ha estado en el hospital de tal hora a tal hora. No necesitamos informes de lo que ha sucedido, informes sobre pues la enfermedad o el accidente. No, todo eso no lo sabemos. Solo necesitamos justificar que Pepito pues, se ha tenido que ausentar por una causa. Sí que es verdad que aquí también recae un poco la confianza que tengáis en vuestras personas trabajadoras. Sabemos perfectamente quién se va corriendo y por qué motivos, o sea, o podemos intuir que esos motivos son fundados. ¿De acuerdo? Em, un ejemplo de este permiso por fuerza mayor, que creo que alguien me lo ha solicitado por el chat, es un ejemplo, podría ser, ¿vale? Que suele pasar, además, que cuando tenemos un hijo o una hija y pasa la noche con fiebre o vómitos, no puede ir al cole en ese estado o no debería ir al cole en ese estado. Por tanto, es cierto que como son solo vómitos y no es nada más grave y se decide no llevarlo al médico o bien no hay citas, que esto también suele pasar, hasta pasado unos días, pero se trata de una situación tan grave como para acudir a urgencias, ¿de acuerdo? En este caso, la plantilla lo puede como acreditar a la empresa que ha sido un motivo de fuerza mayor porque se puede justificar que el niño pues no ha ido ni al cole o también se puede justificar con ese parte de urgencias, ¿vale? Nadie puede prever o bueno, yo no soy mamá, entonces no tengo este don que tenéis las mamás y los papás de prever cuando los peques se ponen malos. Pero sí que es verdad que podemos ver las consecuencias de que cuando no están bien, pues nos tenemos que quedar en su cuidado. Luego, aquí sí que me gustaría haceros una pequeña distinción entre el permiso por hospitalización, ¿de acuerdo? No es lo mismo que este permiso por fuerza mayor. El de hospitalización también puede ser por personas convivientes y no tiene una duración tan clara, máxima y taxativa, en el sentido de que si es por hospitalización, el estatuto reconoce 5 días, ¿vale? Antes eran 2, ahora se ha ampliado a 5 días, em, am, y no pone que son máximo 5 días laborables al año, ¿vale? Recordad que cuando estamos hablando de días en el ámbito laboral, se tienen que entender como días
como días laborables, ¿vale? No hábiles ni naturales, sino, o sea, no naturales, sino laborables. Entonces, con este permiso de hospitalización, ¿qué nos sucede? Que puede ser que tenga una hospitalización de un familiar o un conviviente en marzo que necesite los 5 días porque esa persona necesita reposo y no tiene la alta médica hasta pasados los 5 días, y que en junio necesite otra vez ese permiso de hospitalización. Em, es una cuestión un poco controvertida, ¿de acuerdo? Entonces pasa un poco con el permiso parental no retribuido, que está ahí un poco la doctrina. Hay doctrina que sí que está a favor, que solo sean 5 días laborables, que al cual no tiene sentido porque no podemos tener en cuenta la hospitalización de nuestras personas, familiares, hijos, convivientes, pero es también una situación conflictiva. ¿Qué sucede si no sabemos si nos van pidiendo esos días? Eso ya lo tenéis que valorar un poquito vosotros dentro de vuestra organización o vuestra estrategia. Sí que es verdad que no se puede negar, pero sí que es verdad que también tanto el de hospitalización como por motivos familiares urgentes tiene que tener esa causa justificativa posterior. ¿De acuerdo? En cuanto al permiso para el cuidado del o de la lactante, este también está recogido y también ha habido cambios en el 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Pensad que es un derecho individual del trabajador que no se puede transferir al otro progenitor, ¿de acuerdo? Y lo pueden disfrutar ambos progenitores, que esto a veces menciona ambos progenitores, ¿de acuerdo? Pensad que está el objetivo estratégico transversal de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se puede disfrutar hasta que el hijo o el menor a cargo cumpla los 9 meses, ¿vale? En caso de nacimiento o adopción de gemelos, la duración de este permiso pues también se incrementará proporcionalmente. ¿Cómo se puede disfrutar este permiso? Pues hay como 3 modalidades. Se puede hacer desde 1 hora de ausencia diaria, 1 hora diaria dividida en 2 fracciones de media hora, es decir, quitando media hora al inicio y media hora al final de la jornada, una reducción de media hora en la jornada laboral a pactar con la empresa y, como ya supongo que sabéis, este permiso se puede acumular en jornadas completas. Si está previsto en el convenio colectivo o se acuerda así con la empresa. ¿De acuerdo? Esto también a veces lo tenemos que tener claro. No se puede negar el permiso para el cuidado del lactante o de la lactante, cierto es, pero si por motivos organizativos y no bien está estipulado en el convenio colectivo de aplicación que tenemos en la empresa y por motivos organizativos no podemos ofrecer esa acumulación de jornadas completas, sí que es verdad que podemos pactar con la persona que lo está solicitando de una manera que no limite a ambas partes. ¿De acuerdo? Como ya sabéis, es un permiso retribuido y obviamente que también se debe solicitar con cierta antelación, normalmente siempre 15-30 días, y estipulando también fecha de inicio y un poco indicando la opción que, mm, que se quiere realizar de estas 3 opciones que hemos dicho anteriormente. Es verdad que la duración se extiende hasta que el menor cumpla 9 meses, ¿de acuerdo? Pero cuando ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras ejercen ese derecho con la misma duración y régimen, el periodo sí que es verdad que podrá extenderse hasta que el lactante tenga o cumpla 12 meses. Eso sí, estos 3 meses, de los 9 meses a los 12, van a tener una reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento del noveno mes. ¿Vale? ¿Qué pasa si 2 personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante? La dirección sí que, por favor, por causas objetivas y razonables, sí que puede limitar su ejercicio simultáneo, ¿vale? Pero siempre justificándolo objetivamente, por el funcionamiento de la empresa,
por motivos organizativos, por motivos de producción y se debe comunicar siempre por escrito, ¿de acuerdo? Em, ya sabéis que además este permiso también es compatible con la reducción de jornada, ¿de acuerdo? Ahora bien, eh, como ya os he dicho al principio, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares es pionera en el ámbito de la conciliación y de impulsar que esta conciliación se tenga tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, en su normativa de reciente creación ha estipulado como em, 4 puntos que tienen una clara actuación de los poderes públicos y que luego se verán como estipulados o plasmados también en la esfera privada. Em, ¿Cuáles son estos 4 puntos estratégicos? Sobre todo, la creación de bolsas de horas por conciliación en las empresas, una franja de obligatoria reducida, es decir, las típicas entradas y salidas flexibles, pero que de 10 de la mañana a 2 de la, 10 de la, sí, 10 de la mañana a 2 de la tarde, esas horas son de presencialidad obligatoria, la creación de planes de conciliación y sobre todo que a esas empresas que tengan o aporten o, o se dirijan a todas estas medidas que, ellos que recogen en la norma, pues habrá un reconocimiento público y ciertas ventajas fiscales, ¿vale? De estas ciertas ventajas fiscales aún no se sabe nada, solo sale que habrá ciertas ventajas fiscales. Em, entonces, lo que se intenta con esta norma, atendiendo un poco a la dificultad que tenemos aquí en las Islas Baleares con la plantilla, es que se incluyan pues, fórmulas de trabajo más flexibles, ¿de acuerdo? Con, por ejemplo, la implementación de la bolsa de horas que permite adaptar la jornada un poquito según las necesidades de las personas trabajadoras y las demandas de producción. Y también, pues lo que, como podemos ver, lo que fomenta es esta flexibilidad horaria con franjas de presencialidad obligatoria, para así también fomentar esta conciliación. ¿De acuerdo? Hasta aquí hemos visto estas medidas de conciliación que digamos obligatorias, ¿vale? Y ahora me diréis, María, pero ¿qué, qué podemos hacer a- como voluntario desde la empresa? Pues existen muchísimas formas perdonad, el resfriado, de medidas de conciliación voluntaria. Eh, y os animo a que muchas de ellas, de estas medidas, tanto de las obligatorias como de las voluntarias, las plasméis, porque obviamente las obligatorias las estáis llevando a cabo, pero sí que podéis realizar packs de bienvenida explicando estas medidas de conciliación, cómo se tienen que solicitar, el preaviso, puede establecer qué preavisos tenga que hacer vuestra plantilla para poder disfrutar de ellas y crear un poco un ambiente más de transparencia, ¿de acuerdo? Para que sea más fácil y porque ya les estáis dando estas medidas. Entonces, para que las personas trabajadoras, tanto las que tenéis en plantilla o las futuras personas trabajadoras que van a llevar en estos Welcome Packs, al menos vean que esta conciliación también es un eje estratégico de vuestra empresa, ¿vale? En cuanto a las medidas de conciliación voluntarias, pasa exactamente lo mismo. El tema de la bolsa de horas es un aspecto que hay muchísimas empresas que ya lo tienen establecido. Igual que la entrada flexible para que puedan pues, coordinarse con las entradas al cole de los nenes. Entonces, em, si vosotros ya estáis llevando a cabo estas medidas, dadle valor, hacedlo saber, ¿de acuerdo? En vuestra plantilla. Y volviendo un poco a la diapositiva, cuando hablamos un poco de medidas voluntarias de conciliación, em, digamos, los factores mm, más actuales o lo que están teniendo más significado en cuanto al aumento de la producción son estas pequeñas áreas, ¿de acuerdo? La flexibilidad tanto horaria como geográfica, la jornada laboral comprimida, el apoyo a la maternidad, paternidad y cuidados, apoyo en el cuidado infantil y de mayores, ¿vale?
el bienestar emocional y salud laboral, incentivos a la corresponsabilidad. Sí que es cierto que es un aspecto que me olvidaba antes, que la normativa de las Islas Baleares también hace hincapié en que van a intentar, de alguna manera, disculpad, expandir los horarios de atención tanto de las escoletes privadas como de las escoletes públicas para poder un poco ampliar un poco más el tramo de guarda del menor y de la menor, ¿de acuerdo? Ya me decís, vale, María, ¿y estos aspectos o estas áreas, cómo lo traducimos? Pues iba a decir fácil, pero sé que no es tan fácil. Pues voy a poner sí, dos ejemplos, ¿de acuerdo? De medidas de conciliación voluntaria. Si me avanza ahora. Como ya os he comentado anteriormente, entrada y salida flexible, horarios por turnos rotativos y flexibles. Quiere decir, tenemos tenemos interiorizado que es verdad que a veces solo se solicita muchísimo más el turno de mañana que de tarde. Pero es que puede ser que haya personas que requieran por X motivos el turno de tarde. Entonces, establecer estos turnos de rotativos flexibles puede ser que también sean una oportunidad. O todo lo contrario, hacer jornadas intensivas. Una de las empresas asesoré, creo que hace al inicio, en 2023, tenía horario de atención con en medio el tema del descanso para comer, ¿de acuerdo? El típico horario de 9 a 2 y creo que era de 4 a 7. Y era de venta al público, ¿vale? Un servicio de venta al público. Entonces, por su dificultad de encontrar plantilla para trabajar, por el tema que todos ya sabemos aquí, las Illes Baleares, decidió hacer jornada intensiva y cambiar ese horario de, creo que era de 8 a 3 y media, ¿vale? Con un tiempo de adaptabilidad, de a ver qué pasa, ¿vale? Y un poco estipular ese efecto pues un poco saber qué efecto tiene sobre la productividad de la empresa, el rendimiento económico de la empresa y un poco todo esto. ¿Qué se dio cuenta? Que a los 3, bueno, fue más a los 6 meses, ¿de acuerdo? No se notó para nada porque estaba siempre el miedo ¿y esos clientes que vienen por la tarde, que siempre tienen disponibilidad de venir por la tarde, qué pasa? Le estamos negando la posibilidad de venir. Entonces, cuando hicieron la evaluación a los 6 o 12 meses, yo creo que fue 6 meses, me dijeron que habiendo cambiado su horario de atención, que era de 8 a 4, creo recordar, no habían notado un, como una disminución en sus ingresos, sino es que habían notado que había un incremento de la productividad sobre sus personas trabajadoras y además que estas personas trabajadoras, obviamente, teniendo esta capacidad de conciliar muchísimo más amplia, estaban mucho más encantadas con la empresa, entonces no tenían ninguna vacante porque todos los puestos de trabajo estaban cubiertos. ¿Vale? Es un ejemplo que os pongo en cuanto a la jornada intensiva. Cuando hablamos también de jornada intensiva, muchos de nuestras empresas tienen jornada intensiva en verano, tienen jornada intensiva en festividades como Navidades. Entonces, esto también son medidas de conciliación voluntarias que damos por hecho que tienen que estar, ¿de acuerdo? Pero son voluntarias. Entonces, si las tenemos o las damos, las tenemos que visibilizar, ¿de acuerdo? El baladí del teletrabajo, ¿vale? Ya puede ser teletrabajo parcial, ya puede ser teletrabajo total. Todos sabemos cómo funciona. Además, hay una ley que regula cómo se debe llevar a cabo este teletrabajo. La bolsa de horas que ya os comentaba y el smart working. El smart working es trabajar un poco por objetivos, ¿vale? No por horas de presencialidad, ¿de acuerdo? Esto se lleva mucho en aspectos como los despachos de abogados y de abogadas. Otras medidas de conciliación voluntarias, la jornada laboral comprimida. Me diréis, María, ¿qué es la jornada laboral comprimida? Entonces, es abarcar las horas que queremos quitar de un día, sobre todo normalmente son los viernes, y redistribuirlas en, en otras jornadas, ¿de acuerdo? Para así poder al menos eliminar
una tarde, un ejemplo, em, de nuestra jornada laboral, ¿de acuerdo? Luego ya más hacia el ámbito de ampliar esas medidas de conciliación obligatorias que tenemos, sobre todo en el ámbito de por nacimientos o adopciones. También podríamos establecer pues, unos servicios de orientación prenatal o postnatal. Esto sí que se suele llevar, supongo que por la facilidad más en ámbitos sanitarios, cheques guardería, complementos retributivos en permisos de nacimiento, es decir, yo qué sé, un importe económico cuando regresamos de ese permiso por nacimiento, que como he visto con mis compañeras y mis compañeros, es un momento un poco complicado. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, en la anterior empresa sí que se daba este complemento. Kits de bienvenida a recién nacidos y nacidas y convenios con residencias o ludotecas. Pensad que no solo tenemos que favorecer esa conciliación cuando existe también un nacimiento o una adopción o un acogimiento, sino es que también esta conciliación a veces es muy necesaria para esas personas que tienen a cargo personas dependientes, personas mayores, personas con discapacidad. Entonces también se pueden llegar a cabo pues convenios con centros de día, que a lo mejor vosotros realizáis por el sector ciertos trabajos como distribuidores con ciertos centros de residencia, pues establecer con ellos estos convenios de colaboración o un poco ir jugando un poco con los recursos que podemos tener o que podemos llegar, ¿de acuerdo? Y luego más medidas, más para el tema de la salud, bueno, sí, de la salud mental de nuestras personas trabajadoras. Pues realizar acceso a programas de mindfulness, políticas de la desconexión digital. Pensad que es un derecho, ¿vale? Y que todas las empresas deberíais tener un protocolo de desconexión digital, ¿de acuerdo? Y si no, sé que y confío plenamente en que estáis trabajando en ello. También talleres periódicos sobre gestión de estrés, también en el mundo de la abogacía es muy patente, también porque es muy necesario. Eh, y sobre todo facilitación de asesoramiento psicológico, es lo que os decía antes, poder crear convenios colectivos, convenios no colectivos, con empresas que puedan facilitar ese asesoramiento psicológico, llevando a cabo, pues, si viene una persona trabajadora de vuestra empresa, pues tendrá ese tanto por ciento de descuento, ¿sabes? Un poco tirar para estos recursos que tenemos a la mano, pues darle cierto aprovechamiento. ¿Por qué debemos apostar por la conciliación? Es muy importante. Supongo que todas y todos ya habéis escuchado alguna vez el concepto del salario emocional, que ahora mismo prima en algunas generaciones por encima del salario. Em, entonces, ¿por qué necesitamos apostar? ¿O por qué debemos apostar? Sobre todo para fidelizar la plantilla, mejorar el clima laboral y si fidelizamos y mejoramos el clima laboral, reducimos el absentismo, ¿de acuerdo? Que es un tema también muy preocupante a día de hoy en nuestras organizaciones. Y hay estudios, no es que lo queramos decir como para quedar, darle la guindita al pastel, pero hay muchísimos estudios em, que apostan que conciliar mejora la productividad de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, son factos al final. Entonces tenemos que hacer un poco de caso a ellos. Como desde nuestra oficina confiamos firmemente en la idea que mejora la productividad y sobre todo que reduce el absentismo, este año desde la Oficina para la Igualdad de CAEP, conjuntamente con Core Consulting, hemos elaborado una guía práctica para conciliación en las empresas, ¿de acuerdo? Como yo os voy a pasar este PowerPoint, cuando vosotros cliquéis encima de la imagen, os va a llevar directamente a esta guía en formato PDF, ¿de acuerdo? Donde se hace todo, se recoge todas estas
medidas de conciliación obligatoria que hemos hablado durante la sesión de hoy. También recoge medidas voluntarias y además casos de éxito, ¿vale? Que a veces cuando vemos casos de éxitos encima de las otras organizaciones, vemos que sí que es posible al final y al cabo. Em, bueno, como ya os he dicho, me podéis hacer cualquier tipo de consulta, no solo sobre conciliación, sino es que sobre otras materias en este correo electrónico. Y como ahora voy a proceder a leer un poco el chat y las consultas, voy a parar la grabación, ¿de acuerdo? Agradeceros a todas y a todos que hayáis aguantado esta hora entera de pura machaque sobre medidas de conciliación. Espero que os haya quedado claro, porque sé que es verdad que son a veces situaciones que cuando nos llegan a la mesa no sabemos exactamente cómo abordarlas, pero espero que os haya podido solucionar un poco estas dificultades y cualquier cosa pues me tenéis tanto al teléfono como al correo electrónico, ¿de acuerdo? Voy a parar la grabación